Bueno, vamos a comenzar con la siguiente ponencia. Se llama Viviendo en Ciudades Vivas y es con el doctor Carlos Hershenson. Espero la disfruten y adelante. Gracias. Aquí parece que está prendido el micrófono, pero no sé si por allá está. Ahí está. ¿Así está mejor? Bueno, pues gracias por la invitación. Les quería platicar un poco sobre el trabajo que hemos hecho en años recientes sobre cómo mejorar distintos aspectos de los sistemas urbanos y pues obviamente eso tiene impactos en la sustentabilidad. Entonces les voy a hablar un poco sobre tecnología viva y qué es lo que quiere decir y cómo esta tecnología viva se puede aplicar a distintos problemas urbanos. La mayoría de los que tratamos tienen que ver con movilidad, pero también voy a mencionar otros tipos de problema urbano. Entonces, algo que tal vez algunos ya conozcan es que pues hace unos 10 años más de la mitad del planeta vive en ciudades y pues esto se estima que siga creciendo. Entonces, por ejemplo, en China pues la población total no ha aumentado, pero la población urbana sigue creciendo constantemente por la migración constante de cientos de miles de personas a nivel mundial. Cada semana migran a las ciudades. Y en México ya estamos por ahí de un 80% de la población en zonas urbanas. También en distintos países consideran de manera un poco distinta qué es una ciudad, qué es una zona urbana, qué es una zona rural. Pero al final de cuentas podemos decir que las personas sienten cierta atracción hacia las ciudades porque tienen mejores oportunidades de empleo, de calidad de vida, de acceso a la salud, a la educación y demás. Sin embargo, cuando tenemos grandes cantidades de gente que rápidamente llegan a una sola zona y no hay una buena planeación urbana, pues esto genera distintos tipos de problemas que pues vamos a mencionar, que tienen que ver con movilidad, tienen que ver con segregación social, tienen que ver con inequidad, con contaminación, con inseguridad, en fin, problemas que van de todo tipo, desde sociales hasta medioambientales, ingenieriles, logísticos, todo tipo de problemas que se dan precisamente por estos cambios tan rápidos que se están dando por el crecimiento de las ciudades. Digamos, simplemente pues, la demanda de recursos que se necesita más comida, más electricidad, más manejo de desechos de todo tipo, más agua, pues todos estos cambios tienen un impacto que, digamos, es muy importante considerar. Y algo muy importante es que estos problemas en su mayoría se tratan de una manera tradicional que ignora la complejidad inherente que tienen estos problemas. Por complejidad podemos entender que básicamente los sistemas urbanos están compuestos de muchos componentes que tienen interacciones relevantes entre ellos. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, hago una nueva línea de metro, un segundo piso, un paso a desnivel, pues eso va a cambiar el patrón de movilidad en toda la ciudad. Entonces, nosotros al querer solucionar un problema, pues estamos cambiando las condiciones y en algunos casos esto puede generar problemas que son peores de lo que estaba, ¿no? Entonces, un ejemplo, cuando se estaba construyendo la línea 12 del metro, en terrenos en el Estado de México, a 15 minutos de la estación del metro Tláhuac, pues ya se empezaban a construir desarrollos porque iban a estar cerca de la ciudad, cerca del metro. Entonces, es cierto que la línea 12 se construyó para satisfacer una demanda de movilidad de cientos de miles de ciudadanos, pero también al construirla pues se genera una mayor demanda porque de repente hay terrenos que no estaban desarrollados que van a tener una mejor accesibilidad a la ciudad gracias a esta línea de metro. Entonces, este tipo de problemas que están cambiando se llaman no estacionarios, que pues básicamente quiere decir que si
yo creí que ya había encontrado una solución, pues el problema cambia, entonces necesito actualizar mi solución. En algunos casos la misma solución es la que cambia el problema. Entonces, las visiones tradicionales básicamente ven un problema, tratan de resolverlo y creen que ya terminaron. Y pues vemos que en la mayoría de los sistemas urbanos esto no sucede. Entonces, la tecnología viva nos puede ayudar precisamente a resolver este tipo de problemas estacionarios. ¿Por qué? Podemos definir a la tecnología viva como aquella que tiene las propiedades de los sistemas vivos. Podemos hablar de dos tipos de tecnología viva, primaria y secundaria. La primaria es la que pues, trata de reproducir las propiedades de los sistemas vivos, que básicamente que sea resiliente, que sea adaptativa, que tenga crecimiento, que tenga aprendizaje, que evolucione por sí misma, que sea autoorganizante y demás. Y la secundaria es la que usa sistemas que consideramos vivos para esa tecnología. Entonces, por ejemplo, si nosotros diseñamos una bacteria para limpiar aguas negras, pues entonces eso estamos utilizando pues ciertos aspectos de los sistemas biológicos en un contexto tecnológico. Y básicamente la idea de la tecnología viva es tomar como inspiración las soluciones que la evolución natural ha desarrollado durante miles de millones de años para problemas que tenemos actualmente. Y las ventajas es que como los seres vivos hemos evolucionado precisamente en entornos dinámicos, entonces de manera natural tenemos los mecanismos, por un lado, para tener cierta robustez, que eso quiere decir que cuando hay cambios en nuestro entorno podemos seguir funcionando de manera normal, digamos, con ciertos límites, pero por otro lado también podemos adaptarnos a los cambios que se dan en nuestro entorno de distintas maneras. Entonces podemos tomar como inspiración los mecanismos que los sistemas vivos han evolucionado para ser robustos, para ser adaptativos y construir sistemas que tengan estas propiedades que van a tener mejor desempeño en contextos urbanos en particular, pero en general esto aplica para cualquier tipo de problema complejo. Entonces, la idea de ver a las ciudades como organismos no es algo nuevo. Probablemente desde el siglo XIX o antes ya se había mencionado a las ciudades como organismos. ¿Por qué? Porque hay muchas analogías, tiene crecimiento, podemos hablar de cierto metabolismo, que tiene vías de comunicación. No sé, por ejemplo, en la década de 1840 ya se hablaba de la red de telégrafos que se empezaba a establecer a nivel mundial con cables submarinos como el sistema nervioso del planeta. Digamos, todavía faltaban décadas para que Ramón y Cajal describiera las primeras neuronas, pero ya se hablaba de un sistema nervioso global. Entonces, digamos, estas metáforas no son nuevas, pero es solo recientemente que la manera en la que se abordan los problemas urbanos ha pasado de ver a las ciudades como máquinas, que pues es, digamos, un punto de vista tradicional. Una máquina pues uno la puede definir de manera completa y precisamente es esta idea de poder resolver los problemas estáticos, y se está pasando una visión de ver a las ciudades como organismos. Entonces, los organismos pues no son estáticos, están cambiando constantemente, no necesariamente están preespecificados, entonces para interactuar con ellos necesitamos precisamente encontrar soluciones que se puedan adaptar por sí mismas a estos cambios inesperados. También digamos, se sabe que las ciudades están adaptándose constantemente y digamos, lo que ya mencioné, la mayoría de los problemas urbanos son no estacionarios, entonces están cambiando constantemente y entonces la tecnología viva nos puede ayudar a encontrar soluciones a estos problemas urbanos que son no estacionarios. Entonces esa es la motivación. Y ha habido pues varios ejemplos de este tipo de soluciones. Entonces, por ejemplo, tal vez hayan escuchado hablar del proyecto CyberSync que se desarrolló a principios de los 70s en Chile cuando Salvador Allende estaba en el gobierno. Entonces, en Chile había, bueno, todavía existe, pero digamos una escuela de cibernética. Entonces invitaron a Stafford Beer, que era de los cibernéticos más reconocidos
en esa época a que les ayudara a diseñar un cerebro para el país, ¿no? Un sistema nervioso. Y esto lo construyeron con máquinas de telex, que creo que la mayoría de ustedes ni siquiera ha escuchado hablar de qué es un telex. Pero supongamos que es el abuelito del fax. ¿Sí saben qué es un fax? Bueno, básicamente pues son máquinas muy viejas que pues, recibían impulsos eléctricos y tenían como impresoras que eran súper ruidosas, y de esta manera se podía transmitir información. Entonces, con esta red de máquinas de telex, lo que hicieron en Chile fue construyeron un centro de control que, si ven fotos de ese centro de control, es como la guarida del villano de una película de James Bond. Entonces, es como se veía el futuro en los 70s. Y cada día llegaba información en tiempo real a este cuarto sobre distintas partes del país. Alguien diría, bueno, en Chile eso es fácil porque es un país lineal, ¿no? Nada más tiene una dimensión. Pero de todos modos era notable lo que lograron hacer con ese sistema. Por ejemplo, ya cuando había huelgas en contra del gobierno de Allende, hubo un momento en que pues, los transportistas se fueron a huelga. Entonces, creo que solo con 50 choferes leales al régimen que digamos, no se fueron a huelga pudieron mantener el abastecimiento básico del país durante la huelga, porque tenían información de dónde había mayor necesidad de insumos y en qué lugares del país se estaban produciendo estas necesidades. Entonces, pues cada día podían asignar a los transportistas a las demandas más importantes, y de esta manera pues la huelga no tuvo efecto, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas la CIA tuvo que recurrir a Pinochet y pues se dio el golpe de Estado, ¿no? Y bueno, cuando los militares tomaron el poder, pues vieron este sistema, no lo entendieron, y ese fue el fin del sistema CyberSyn. Y bueno, décadas después, ya en este siglo, pues se han hecho varias propuestas de ciudades inteligentes. Hay muchos ejemplos ya en la práctica en distintas ciudades, y distintos proyectos que pues básicamente tratan de aprovechar tecnologías de la información y comunicación para resolver problemas urbanos. Y empecemos hablando de movilidad, que pues tiene que ver con el desplazamiento de personas y bienes en una ciudad, y podemos identificar 8 factores principales que afectan a la movilidad urbana. Primero es los requerimientos de desplazarse. Si yo vivo en Tecámac y trabajo en Santa Fe, o si vivo en Iztapaluca y vengo a estudiar a CEU, pues eso genera una necesidad de movilidad. Si la gente pudiese vivir cerca de donde trabaja o trabajar cerca de donde vive o de donde estudia, pues entonces esa necesidad se reduce. Sin embargo, no es trivial lograr esto, porque es precisamente la distancia de las zonas de las ciudades donde más gente quiere ir lo que determina el precio de la vivienda. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene acceso a ISSSTE, bueno, a Foviste o a Infonavit, mucha gente simplemente por su nivel de salario no puede aspirar a comprar propiedades en la Ciudad de México. Se tienen que ir al Estado de México, y no la parte cercana del Estado de México, que pues, sería, no sé, Naucalpan, Nezahualcóyotl, sino que se tienen que ir pues, a los bordes de la ciudad, lo cual implica viajes de 2-3 horas diarias, y digamos, de manera un poco contradictoria, la gente puede estarse gastando más en transporte que en lo que están pagando de vivienda, lo cual, pues, digamos, hay límites para los costos de vivienda, precisamente para que no haya un gasto excesivo. Pero si te estás gastando más en transporte que en vivienda, pues esto es, por un lado, contradictorio, y por otro lado, que las personas pasen 20, 30 o más horas a la semana solo desplazándose para poder trabajar o estudiar, pues tiene un impacto considerable en todos los aspectos de salud, calidad de vida, social, familiar,
económico, y pues en la práctica esto genera una fuerte marginación social. Entonces, bueno, ahorita no voy a hablar de soluciones, solo de las condiciones que determinan la movilidad urbana. Si tenemos horarios en los que todos los trabajadores entran a la misma hora, no sé, 9 de la mañana, o todos los estudiantes entran a la misma hora, pues entonces se generan horas pico justo antes, porque todos quieren llegar a ese tiempo, ¿no? Entonces, aunque tengamos segundos pisos y muchas líneas de metro y demás, pues en esos momentos se van a saturar los sistemas de transporte. Con la infraestructura actual, si podemos implementar horarios flexibles, en el sentido que la gente decida cuándo le conviene mejor empezar a trabajar o irse a su casa, pues entonces se pueden balancear de manera natural, y en lugar de tener mucha gente en pocas horas, pues mucha gente se puede distribuir. Digo, el problema en nuestros sistemas de movilidad es que en muchos casos pues hay mucha gente a todas horas, entonces no hay mucho hacia dónde escapar. Pero otra opción que también se puede explorar es que la gente trabaje menos días, más horas. Entonces, en lugar de trabajar, por ejemplo, 5 días a la semana, 8 horas al día, pues se podría trabajar 4 días a la semana, 10 horas al día. Y entonces, en principio, si todos hicieran eso, pues ya reducimos 20% la demanda de movilidad de la ciudad, ¿no? Obviamente, mucha gente no puede hacer eso. Mucha gente trabaja más de 10 horas al día y aún así tiene que trabajar 5 o 6 días a la semana. Entonces, digamos, esto no es una solución para todos, pero en la medida en la que se puede ir implementando, pues podría ir reduciendo la necesidad de desplazarse. Otro factor, pues, es la cantidad de pasajeros en el transporte público, cantidad de vehículos en las calles. Mientras esta sea mayor, pues la movilidad va a ser más complicada. Y su contraparte, pues, es la capacidad. Si tenemos más calles, más líneas de transporte público más eficientes, pues entonces vamos a poder transportar más personas, y entonces podríamos decir que la movilidad va a ser mejor. Pero luego están estos efectos que ya había mencionado, que a veces construimos infraestructura y esta infraestructura genera una demanda mayor de la que está tratando de satisfacer, entonces puede ser en algunos casos contraproducente. Otro factor importante es el comportamiento. Si nos damos vuelta a la derecha desde el carril de la izquierda, pues entonces bloqueamos toda la avenida. Y digamos, esos son ejemplos. O si en el transporte público queremos meternos antes de que podamos salir, pues eso también hace menos eficiente la movilidad. Para esto, pues, se pueden diseñar distintos tipos de campañas. Bueno, se han diseñado distintos tipos de campaña con distintos niveles de éxito, pero a final de cuentas también el comportamiento de los conductores, de los pasajeros, pues afecta qué tan eficiente puede ser la movilidad urbana. Y la infraestructura y la tecnología, que tiene que ver más con lo que voy a hablar hoy. Sobre esto, Luis Enrique Cortés, que se doctoró el año pasado, precisamente estuvo estudiando con simulaciones en computadora cuál es el efecto de distintos comportamientos en los conductores. Entonces, eso ya lo hemos estudiado, y bueno, la respuesta no es trivial, porque uno podría pensar, bueno, si todos los conductores son corteses, entonces va a ser más eficiente para todos, y resulta que no siempre. Hay veces en que ser gandallas es más eficiente que ser más cortés. El problema es que no es siempre, entonces es muy difícil tratar de sugerirle a la gente que en algunas condiciones se comporte de una manera y en otras condiciones se comporte de otra manera. Entonces, si tenemos mejoras en la infraestructura y la tecnología, pues entonces podríamos mejorar la movilidad urbana, que es lo que voy a expandir un poco en un momento. Y después también está el factor social. Todavía en nuestra sociedad, aunque cada vez menos, se considera un signo de éxito tener un coche, ¿no? Me recuerdo una caricatura de Andy Singer, que está un godínez en su coche, atropado en el tráfico, y dice: odio el tráfico, pero necesito mi coche para llegar al trabajo. Y después está en la oficina, pues no sé, escritorios hasta el horizonte, y dice: odio mi trabajo, pero lo necesito para pagar mi coche.
Entonces, digamos, muchas veces socialmente se considera éxito tener coche, cierta libertad, pero pues libertad de estar atorado en el tráfico cada vez es menos llamativo para los jóvenes. Entonces, especialmente en las nuevas generaciones, pues prefieren tener un teléfono inteligente que un coche, especialmente en las ciudades donde hay alternativas eficientes de movilidad. Y finalmente, la planeación y la regulación pues determinan qué tan eficiente va a ser la movilidad. En la Ciudad de México no es que no tengamos ni planeación ni regulación, el problema es que no se aplican. Entonces, pues si hay un crecimiento urbano que no está regulado, también si los sistemas de transporte no tienen una regulación apropiada, pues entonces no van a ser tan eficientes y tendremos peor movilidad. Entonces, primero les quiero hablar sobre sistemas de transporte público. Ya tiene algunos años que empezamos a estudiar ese tipo de problemas con mi colega Luis Pineda en el IMAS. Y usando simulaciones de computadora empezamos a estudiar de manera abstracta estos sistemas de transporte y identificamos algo que llamamos la inestabilidad de intervalos iguales, que aplica para todos los sistemas de transporte. Aplica para Metrobús, para peceros, para Pumabús, para el metro, para tranvías, hasta para elevadores aplica. Y tal vez lo hayan notado, ¿no? Que luego están esperando por el, no sé, Metrobús o Pumabús, y esperan, y llega uno llenísimo y luego atrás vienen 3 vacíos, ¿no? Entonces, la explicación rusa para esto es que todos estaban jugando dominó y ya luego se pusieron a trabajar, ¿no? Y entonces por eso van todos juntos. Pero lo que demostramos científicamente con estas simulaciones es que básicamente los sistemas de transporte tienden de manera natural a amontonar sus vehículos. Entonces, a ver, déjenme ver si esto funciona. En teoría, los pasajeros van a esperar el menor tiempo en las estaciones si los intervalos entre los vehículos son iguales. Entonces, esto quiere decir que cada tren o que cada camión llegue con el mismo tiempo, ¿no? Que lleguen cada 5 minutos o cada 10 minutos, y eso va a minimizar el tiempo de espera. El problema es que esa configuración es inestable. ¿Por qué? Porque supongamos que por cualquier motivo este vehículo se retrasa, ya sea que una falla mecánica o hay tráfico o un semáforo, o simplemente hay más pasajeros en esta estación, entonces este se retrasa y aumenta su intervalo con el vehículo de adelante. Entonces probablemente, como cuando este vehículo llegue a esta estación va a haber pasado más tiempo desde que el último vehículo pasó, pues va a haber más pasajeros y se va a retrasar más y se va a retrasar más. Y el vehículo que viene atrás, como reduce su intervalo con el vehículo que se retrasa, pues va a haber menos pasajeros y lo va a alcanzar. Entonces, pues es la configuración a la que tienden los sistemas de transporte. Y pues bueno, no me crean, les voy a mostrar una simulación. Entonces, bueno, ahí creo que se ve, ¿no? Más o menos. Entonces, hasta arriba se están simulando, pues de manera abstracta, supongamos que es una línea de metro con 5 estaciones y 5 trenes. Bueno, de hecho, solo estamos simulando una puerta de los trenes, pero básicamente los vehículos se mueven hacia la derecha y hay pasajeros que llegan a las estaciones, se suben a los trenes cuando pueden y se bajan algunas estaciones más adelante. Entonces, empezaron todos con la misma distancia, pero vemos que, bueno, lo voy a acelerar un poco. Precisamente unos se atrasan, otros se adelantan y se empiezan a amontonar. Sí se alcanza a ver, ¿no? Entonces, pues ahí ya se amontonaron los 5. Entonces, muchas veces podríamos decir, ay, pues es que el metro no va llenísimo, hay que agregarle más trenes. Entonces, pues aquí podemos hacer eso. Entonces ahí está el doble de trenes, pero
pues de todos modos todos se amontonan. Entonces, sin ningún tipo de regulación, pues no sirve de nada tener más trenes, simplemente van todos uno atrás de otro. Y después también podremos decir, ay, bueno, el problema es que no se permiten rebasar, entonces hay que construir segundo carril para los metrobuses para que puedan rebasarse, ¿no? Entonces le quitamos otro carril a los coches. Bueno, a ver, entonces aquí también podemos hacer eso, aquí. Entonces simplemente dejamos que se rebasen. Bueno, la práctica es encima, ¿no? Pero, pues de todos modos, todos van encimados, ¿no? Y de hecho eso lo vemos con los peceros que decimos, es que vienen jugando carreritas. Y en cierta medida sí, porque muchas veces a propósito los choferes se atrasan, digamos, hacen base o simplemente se quedan parados para aumentar su intervalo con el vehículo adelante y se acumulen pasajeros y después ya los van recolectando. Pero entonces eso conviene a que va atrás, pues que lo rebase y le gane a todo el pasaje. Y después, digamos, en los sistemas de transporte donde se trata de desincentivar eso, por ejemplo, en Londres es al revés, digamos, a los choferes les pagan lo mismo independientemente de cuántos pasajeros lleven, entonces les conviene alcanzar al de adelante y entonces así ya van a ir tranquilos y van a ir vacíos y no van a tener que lidiar con los pasajeros. Entonces el factor humano también afecta considerablemente, ¿no? Pero bueno, supongamos que ya todos son autónomos y no tenemos que lidiar con los sindicatos. A ver, aquí esto ya no me quiere. Entonces regresemos a esto, pero empecemos con todos los trenes amontonados. Entonces supongamos que ya el sistema está colapsado, pero ahora vamos a utilizar un método que llamamos autoorganizante porque está inspirado en la comunicación de las hormigas. Y básicamente lo que trata de hacer es que cada vehículo trata de tomar una distancia similar con sus vecinos, pero también trata de darle servicio a los pasajeros que hay en esa estación en ese momento. Aquí un detalle importante es que cada que llega un tren a una estación hay un número distinto de pasajeros tanto en la plataforma como en el tren. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que decía que es un problema no estacionario. Las condiciones del problema están cambiando constantemente en una escala de segundos. Entonces, si nosotros queremos planear cuál va a ser el horario de los trenes, pues, digamos, aunque tengamos datos históricos confiables, cada día va a haber un número distinto de pasajeros a la misma hora en todas las estaciones. Entonces, si tenemos un método que se pueda adaptar a la misma escala a la que está cambiando el problema, que en este caso es de segundos, cada que llega un tren no sabe cuánto tiempo va a estar en esa estación, depende de cuántos pasajeros hay ahí y de cuántos pasajeros hay a bordo y también de la distancia que tiene con sus vecinos. Entonces, de hecho, esto obtiene un desempeño que es todavía mejor que el óptimo teórico, que esto es porque la teoría estaba mal, pero bueno, esa es otra historia. Pero digamos, con este método que es mucho más flexible, es adaptativo, pues se puede obtener un desempeño mucho mejor, ¿no? Entonces, pues, lo que obtenemos con esta solución es un efecto lento es más rápido, donde, digamos, al no tener los trenes equidistantes, los pasajeros en promedio pueden esperar más para que llegue un vehículo, pero una vez que llegue ese vehículo van a llegar más rápido a su destino porque para mantener los intervalos iguales, pues los vehículos no pueden adaptarse a la demanda que está cambiando en cada estación. Entonces, esta adaptación pues resulta ser más eficiente que la teoría, que lo que presuponía la teoría. Bueno, ahorita nada más lo menciono de pasada. Bueno, antes Gustavo Carreón se doctoró este año haciendo una versión un poco más sofisticada de este mecanismo y en una simulación realista de la línea 1 del metro. Y pues digamos,
hemos platicado con gente del metro de hacer un piloto sobre esto, pero la política es más difícil que la ciencia. Entonces, digamos, como que todos queremos que mejore, pero cuando ya lo queremos hacer no es trivial. Otro problema que ya hemos venido trabajando desde el 2004 es el de la coordinación de los semáforos. Este también es un problema no estacionario porque cada ciclo, cada que se pone un alto, cada que se pone un SIGA, pues hay un número distinto de vehículos que vienen en todas las direcciones. Entonces, si queremos una solución que esté planeando cuál va a ser la duración de cada ciclo, aunque tengamos datos muy buenos históricos, pues no va a ser tan bueno como un sistema que tenga sensores y se pueda adaptar a las condiciones inmediatas del tráfico. Entonces, digamos, ahorita ya no tengo tiempo de mostrarles la simulación, pero digamos, tenemos varias publicaciones al respecto. Y otro estudiante de doctorado, Jorge Sabotec, le está por doctorarse con una mejora a este método y también aplicándolo a autos autónomos. Entonces, viendo cómo los autos autónomos se pueden coordinar sin necesidad de semáforos. Y pues, de nuevo, la mejora es inmensa. Mencionando otro tipo de problemas que tienen que ver con la movilidad, en general, si tenemos información en tiempo real, pues vamos a poder tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, muchos conductores usan Waze o Google Maps que tienen información en tiempo real sobre tráfico y pues eso les permite tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque precisamente como el estado del tráfico está cambiando constantemente, cada día es distinto, pues entonces las rutas, la mejor ruta para llegar de un punto a otro puede cambiar drásticamente día con día, hora con hora. Entonces, para esto se necesitan sensores que pues en muchos casos son los mismos teléfonos celulares que la gente usa para consumir. Con un estudiante de maestría que se acaba de graduar, lo que exploramos fue una manera de distribuir las rutas, porque algo que sucedía con los primeros GPS es que pues, buscaban la ruta más corta. Entonces, cuando empezó a haber muchos usuarios de GPS, pues a todos los mandaba por esa ruta más corta y entonces se saturaba esa ruta y las alternativas que no eran más cortas eran mucho más rápidas. Ahora que los sistemas de navegación tienen información de tráfico en tiempo real, bueno, tiempo real porque muchas veces tiene cierto retraso, y especialmente, no sé, si uno va a hacer un trayecto de más de una hora, pues te está calculando la ruta con la información de tráfico de hace 20 minutos, no con la esperada dentro de una hora. Entonces a veces te manda por una ruta que en principio deberías saber que se va a congestionar y te debería de mandar por otra. Y no solo eso, sino que lo que exploramos es que si tú tienes muchos usuarios que van a compartir una ruta, en algunos casos te convendría mandar a unos por un lado y a otros por otro lado, precisamente para no congestionar pues las mejores rutas en cualquier momento, ¿no? Entonces, también hemos desarrollado algoritmos que pueden distribuir los viajes que están utilizando un mismo sistema de información. También se mejora la movilidad urbana, básicamente aprovechando toda la capacidad de la red vial. Hay otros trabajos que, digamos, cuando apenas empezaban los autos autónomos, hablaban de comunicación entre vehículos, que básicamente se comparten dónde hay tráfico, a qué velocidad van, y eso, digamos, aunque sean manejados por humanos, evitan que, por ejemplo, en carretera, cuando un vehículo reduce su velocidad, pues eso reduce la velocidad del que viene atrás, normalmente frena todavía más, y el que viene atrás frena todavía más, entonces acaban parando. Entonces, con esta comunicación intervehicular, lo que se puede lograr es que, por ejemplo, si hay muchos coches que se están incorporando a una vía rápida, pues se les comunica a los vehículos que vienen todavía lejos de esa intersección que se vayan cambiando de carril, y eso pues, puede evitar embotellamientos en ciertas condiciones. Y bueno, también para transporte público, para logística, pues esta información en tiempo real puede aprovecharse para tomar mejores decisiones y especialmente para poder adaptarse a las condiciones actuales. En logística hay varios ejemplos
que toman su inspiración en la biología, ya que los sistemas vivos también tienen flujos materiales, pues entonces, digamos, hay muchas cosas que se han aplicado en este sentido. No sé, por ejemplo, FedEx utiliza algoritmos inspirados en el forrajeo de las hormigas para asignar toda la distribución de sus paquetes. En las telecomunicaciones también podemos decir que la tecnología de la información pues ha reducido los retrasos, y pues esto hace que precisamente la comunicación sea mucho más barata, mucho más eficiente, y de nuevo pues se puedan tomar mejores decisiones. Y digamos, algo importante es que esta información sea relevante, ¿no? Porque muchas veces pues hay un montón de información, pero después cómo distinguimos cuál es la útil, cuál es la relevante. Y esto pues es útil no solo para que nosotros tomemos mejores decisiones de, no sé, cómo llegar más rápido a mi destino, sino también para distintos dispositivos, ya que pues, al final de cuentas cada vez hay más sistemas con mayor automatización. Entonces, por ejemplo, no sé, algo que uno diría en nuestra ciudad, así como que, bueno, no podrían invertir eso en otra cosa, pero bueno, es interesante, ¿no? Pero parece ser más un juguete que otra cosa. Hay algunas ciudades que tienen botes de basura inteligentes, y esto quiere decir que básicamente tienen sensores y conectividad a internet, entonces pues informan a un centro de control qué tan llenos están. Entonces esto permite que las rutas de recolección de basura pues se adapten en base a la demanda de los botes de basura que necesitan ser vaciados. Entonces, pues uno dice, pues sí, bueno, está muy bonito, pero digo, a final de cuentas, pues sí se pueden ahorrar el estar pasando por todos los botes de basura, a ver independientemente si están vacíos o no, y va a haber unos que ya se desbordaron y otros que todavía están medio vacíos. Entonces, digamos, esta información en tiempo real que, pues digamos, de nuevo no te sirve de mucho tener datos históricos, te sirve para decir, pues necesitamos más botes en esta zona, pero no cuando los necesitas vaciar. Y si por algún motivo hubo un evento, pues entonces esos botes que estaban cerca, pues se van a llenar más rápido. O si, no sé, los botes que estaban cerca de una universidad hubo vacaciones o huelga, pues entonces no se usaron tanto como se esperaba. Entonces, digamos, estos son ejemplos de cómo la tecnología pues, hace los sistemas urbanos más eficientes, y pues obviamente muchos de estos tienen impacto en la sustentabilidad urbana. Y también hay ejemplos de cómo la tecnología viva podría mejorar la manera en la que se gobierna. Entonces, digo, ya mencioné que pues, si tenemos sensores en tiempo real, pues se pueden tomar mejores decisiones. Eso también aplica a nivel de gobierno. Entonces, como parte de mi tesis doctoral, una de las cosas que exploré fue burocracias autoorganizantes. Entonces, si tenemos sensores en las burocracias que nos permitan detectar dónde hay cuellos de botella, en otras palabras, dónde hay retrasos de flujo de información, pues se pueden reasignar los recursos y, digamos, no es necesario mover cielo, mar y tierra, sino con muy pocos ajustes que se hagan, la organización se puede hacer mucho más eficiente y precisamente adaptarse a los cambios de demanda, ¿no? Entonces, es muy claro que distintas oficinas de gobierno pues tienen distintas demandas en distintas épocas del año o por distintos motivos. Entonces, después de un terremoto, pues hay ciertos aspectos que tienen mucho más relevancia que otros. En fin, o antes de Navidad o después de Año Nuevo, antes de Semana Santa, temporada de lluvias, en temporada de frío. Entonces, si tenemos estos sensores que pues muchas veces es relativamente fácil implementarlos porque ya muchos de los flujos de información ya son digitales, entonces pues se puede detectar, instalar mecanismos que en algunos casos puedan tomar decisiones, pero por lo menos podrían emitir alertas para que los tomadores de decisiones puedan tomar medidas para resolver los problemas de la mejor manera posible. También tenemos ejemplos donde la toma de decisiones
colectiva puede ser mejor que la toma de decisiones individual, en el sentido de que podemos tener en el gobierno a las personas más brillantes de nuestro país, pero aún así pues son pocos y no tienen información completa. Entonces, si les podemos hacer llegar información a través de sistemas tecnológicos, pero también las opiniones de los ciudadanos, pues entonces probablemente puedan tomar mejores decisiones. Y bueno, no sé, por ejemplo, plataformas como Twitter pues han ayudado a aumentar la participación ciudadana en este sentido digamos, con sus asegúnes, ¿no? También tener datos abiertos, que es algo que se ha impulsado en distintos países, pues ayuda a que los ciudadanos participemos de distintas maneras en la toma de decisiones o en el monitoreo de los sistemas urbanos. En el aspecto de seguridad, pues también podemos tener respuestas adaptativas a las catástrofes. Podemos decir que si tenemos sensores urbanos, podemos mejorar la seguridad y también asignar responsabilidades. Y pues bueno, hay distintos ejemplos de sistemas que han logrado esto. Y bueno, relacionado con el tema de este congreso, pues la sustentabilidad podemos definir como la capacidad de perdurar o de persistir. Y hay distintos tipos de sustentabilidad, podemos hablar medioambiental, pero también social, también económica. Y pues hay muchos trabajos que tienen que ver con la eficiencia, con la contaminación, con el manejo de recursos naturales. Hay muchos trabajos que tienen que ver con una red inteligente de transmisión eléctrica. Digamos, como hay demandas variables de consumo eléctrico, pues la red eléctrica también necesita adaptarse. Y hay mucho trabajo que se ha hecho en ese sentido, cómo hacer las redes eléctricas más robustas, más eficientes, más adaptativas. Y hay distintos mecanismos que se pueden hacer tanto del lado de la tecnología como del lado de los usuarios, cómo promover que los usuarios usen, digamos, no en hora pico, sino en hora valle. Y no sé, por ejemplo, en algunos países si usas bueno, la electricidad va variando su precio con la hora del día, ¿no? Entonces, a la hora en la que la mayoría de gente usa la electricidad, que pues básicamente es cuando anochece, que pues todos están en la casa, las luces, la televisión, pues es muy caro. Pero entonces ya hay dispositivos que pueden programar su consumo, refrigeradores, lavadoras y demás, pues para que sea de madrugada, que no hay mucha demanda, entonces a esa hora es más barata la electricidad. Bueno, también la recolección de agua. Justo esta semana un proyecto para recolección de agua en el Valle de México acaba de ganar un premio, pues por motivos evidentes en días recientes sobre la escasez de agua. La economía, que pues a final de cuentas, si tenemos más producción que consumo, pues entonces vamos a tener resultados positivos. Finalmente, la sociedad de la cultura, pues en las zonas urbanas podemos decir que se desarrollan un poco más rápido. Y la tecnología, a final de cuentas, probablemente nos ayude a incrementar la capacidad de las ciudades. Y bueno, esto, nos guste o no, se proyecta que, por ejemplo, el área del delta del río Perla, que es donde está Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, pues en los próximos años va a llegar a los 80 millones de habitantes. Entonces, cuando ya hablamos de ciudades de 100 millones o más de habitantes, pues probablemente empecemos a enfrentar problemas de todo tipo que todavía ni nos imaginamos. Pero bueno, probablemente la tecnología nos ayude también a encontrar soluciones. Y lo que nosotros hemos desarrollado es utilizar la autoorganización como un método para construir sistemas adaptativos que se puedan precisamente ajustar a los cambios de demanda en estos problemas urbanos. Digamos, en distintas publicaciones tenemos los detalles de cómo se puede lograr esto. Y pues más allá de la metáfora de si una ciudad está viva o no está viva, podemos decir que las ciudades van a ofrecer calidad de vida mayor a sus ciudadanos si pueden exhibir estas propiedades de los sistemas vivos, ¿no? Podemos decidir que, ok,
digamos que las ciudades están vivas o no, eso si le queremos poner esta etiqueta es secundario, pero si tiene esas propiedades, pues sí podemos estar de acuerdo en que las ciudades van a ser más eficientes y van a mejorar la calidad de vida. Y el contexto de ciudades inteligentes, pues no solo las ciudades necesitan ser inteligentes, necesitan adaptarse, aprender, evolucionar, y pues eso son aspectos de los sistemas vivos. Y bueno, esto se puede medir de distintas maneras en términos de información, y podemos ver a las ciudades vivas como una integración de la tecnología y los sistemas vivos. Entonces, ya como resumen, las condiciones para mejorar la calidad de vida en las ciudades futuras es tener datos, que pues esto básicamente es tener más sensores, que pues su costo se ha ido reduciendo, y mayor almacenamiento, que también cada vez tenemos más. Encontrar la manera de abstraer significado de estos datos, que para eso tenemos algoritmos y mayor poder de procesamiento, y la participación tanto de la sociedad como del gobierno. Entonces, es una parte tecnológica, otra parte social, pero creo que tenemos todos los ingredientes para mejorar esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a proceder a la parte de preguntas y respuestas entre 3 y 5, entonces por favor levanten su mano. ¿Y qué prefieres, que primero sean todas las preguntas o una por una? Una por una. Va, que va. Entonces, ¿quién tiene una pregunta? Nadie. Va. Bueno, ya. Primero que nada, muchas gracias. Fue un gusto que nos dieras esta conferencia demasiado interesante. En Monterrey, yo soy de Monterrey, Nuevo León, soy del TEC de Monterrey. Hace como 2 años implementaron la ecovía, no sé si la has escuchado, que es también como lo que tienen aquí en Ciudad de México, que es del lado del Camellón, pero acá es Metrobús, creo que se llama, y tiene 3 vagones. Acá solamente es un camión en toda una avenida como en línea recta. Y mucha gente se quejó por lo mismo, que quitaron carriles y disminuyeron obviamente el tráfico, o sea, aumentaron el tráfico vehicular. Sí. Pero igual, como tú dijiste, empiezan a juntarse los camiones, unos camiones vienen súper llenos, otros súper vacíos, y generalmente también producen muchos choques porque no respetan o van muy rápido o así. Entonces, ¿cuál sería como lo para eficientizar eso? Porque aparte siento que caben 30 personas, o sea, como máximo, o sea, 30 personas en lugares y ponle tú que 20 paradas o no sé. Entonces, ¿cuál sería como la mejor opción para que, no sé qué tanta cantidad de autobuses sean, pero para que puedan como el tener el espacio que dices, como respetar el espacio entre cada uno, o cómo, ¿tú qué recomendarías en esta cuestión que son más chicos que los de aquí de Ciudad de México? Por favor. Bueno, distintos proyectos urbanos a veces quedan muy chicos o muy grandes. En algunos casos es porque pues no se hicieron los estudios apropiados de cuál sería la demanda. En otros casos simplemente por límites presupuestales y bueno, pues nos alcanza para esto, ¿lo hacemos o no? Bueno, pues sí hay que hacerlo, ¿no? O al revés, las autoridades se quieren lucir y quieren hacer una cosa enorme y van a decir, no se preocupen, la gente lo va a usar, y resulta que no se usa. Algo que en distintas ciudades se hace, digo, lo he visto en Cuernavaca, en Puebla, en la Ciudad de México, es que digamos, hacen algo similar a lo que promovemos con nuestro algoritmo de manera manual. Entonces tienen checadores que, se me olvida el nombre, hay un nombre especial para la gente que está a lo largo de la ruta, y pues básicamente van registrando a qué hora van pasando los vehículos. Entonces cuando llega el siguiente vehículo, le dice, oye, el zurdo acaba de pasar, vete más lento, ¿no? Sí. O pasaron hace 15 minutos, vete más rápido. Porque eso también se podría controlar dependiendo la cantidad de pasajeros que hay en ciertas estaciones, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, eso se puede automatizar con sensores de distintos tipos, ¿no? Entonces, pues
normalmente ya todos estos vehículos traen GPS, entonces desde un centro de control se puede ver en dónde están y en principio se les puede decir, a ver, ustedes dos ya se están amontonando, tú ya te estás retrasando, entonces una sola persona podría hacer esto. Digo, esto de nuevo se puede automatizar, entonces pues si ya tienes esa información en una computadora, pues le podría mandar mensajes de manera automática a los vehículos, cómo ir ajustando sus velocidades. Por otra parte también, pues con cámaras, por ejemplo, se puede medir qué tanta demanda hay en las estaciones y eso también se podría tomar en cuenta para decidir qué tantos vehículos mandar. Digo, eso tal vez para sistemas más grandes como el metro, ¿no? Sí. Y pues bueno, también el argumento de que pues, le quitan espacio a los coches, ese pues perdura, pero por ejemplo, depende también muchas veces de la implementación, porque Metrobús de línea 1, pues sí, le quitó un coche a los automóviles, pero digamos, los peceros antes ocupaban 2 o 3, entonces, digamos, no disminuyó el flujo vehicular. Sin embargo, aumentó la capacidad de movilidad de manera inmensa porque te caben mucho más personas en un camión, aunque sea, digamos, aunque es un camión pequeño, imagínate 50 coches, digamos, te llenan toda una cuadra. Y pues un camión pues es solo un carril y pues puedes meter muchísimos uno atrás del otro. Entonces, en muchos casos pues es simplemente la gente que percibe los cambios de manera negativa o si a mí me afecta, pues entonces digo que está mal, pero pues en general la infraestructura necesaria para transporte en automóvil pues es mucho más costosa que transporte público, por eso conforme las ciudades crecen, pues su demanda de transporte público se incrementa o colapsa. Gracias. Sí. Bueno, mi pregunta va relacionada con qué proyectos están asociados o qué proyectos conoces asociados a ciudades costeras en relación a la optimización de procesos o mejoramiento de procesos ambientales que reduzcan el impacto ambiental, como por ejemplo en la fase mar-tierra, porque muchas veces está enfocado la mayoría a la zona de la placa continental, pero la zona costera pues no, realmente he escuchado muy pocos proyectos que utilicen modelamiento o simulaciones en cuanto al impacto y la reducción del impacto ambiental. Tú en tu posición, que estás un poco más empapado del tema, ¿qué conoces al respecto? Sí, creo que conozco más problemas que soluciones. Entonces, hace unas semanas estuve en Cuernavaca y precisamente hubo una presentación de todos los problemas que hay en las ciudades del Golfo de México. Pues también en Puerto Progreso, por ejemplo, del muelle que hicieron, pues el impacto que está teniendo en las corrientes y, digamos, un ejemplo, yo viví un año en el sur de Inglaterra, entonces en un puerto construyeron pues una protección, ¿no? para los barcos, pero eso también previene a las olas que llegan de esa dirección, entonces pues el mar se lleva la grava, digo porque en la Riviera Inglesa no es arena sino es grava y le dicen playa, pero bueno. Entonces pues básicamente se va llevando la grava, entonces en el invierno constantemente tienen camiones de volteo que van acarreando de un lado de la bahía al otro lado, ¿no? Y luego en el verano pues el mar lo regresa. Y luego al final de nuestra estancia ahí pues llegó una tormenta y se llevó toda la grava en una noche. Entonces pues digamos es un ejemplo de muchos que digamos hay efectos no esperados de distintos tipos de obras. Algo que sucedió en Boston que pues está relacionado con la situación del agua que tenemos ahora es que pues el drenaje iba al mar, entonces pues estaba muy contaminado por todo lo que salía de la ciudad hacia el mar. Entonces pues empezaron a separar las aguas negras de las aguas de lluvia, porque pues tampoco tenían la capacidad, como llueve un montón y hay nieve y digamos hay muchísima agua, pues no es factible pues simplemente
filtrar toda el agua que pasa por la ciudad. Entonces tuvieron que separar agua de lluvia de aguas negras, lo cual les tomó más de 30 años, porque era romper todas las calles, hacer doble tubería, digamos, es casi rehacer toda la infraestructura de desagüe de la ciudad. Pero finalmente terminaron y pues ya, digamos, no es que esté limpio, pero por lo menos ya uno se puede meter a nadar. Bueno, el agua está a 13 grados en verano, pero digamos, está mucho más limpia. Y digamos, parte del problema que tenemos en la cuenca del Valle de México, la cuenca de Anáhuac, con el agua, es precisamente que pues, se mezcla el agua de lluvia con el agua de drenaje y pues necesita sacar toda para tratamiento hacia la cuenca de Tula. Y entonces, como no se realimentan los mantos acuíferos, pues la ciudad se hunde por un lado y por otro lado tenemos que traer agua de la cuenca del Lerma, ya nos la acabamos, entonces la tenemos que traer desde la cuenca de Cutzamala, que digamos es 2 cuencas más allá, más de 100 kilómetros. Entonces pues traemos agua de lejos, la usamos aquí y toda la que cae aquí, bueno no toda, pero una buena parte, la tenemos que bombear hacia afuera. Entonces, pues mucha gente dice, pues es que necesitamos hacer eso, pues separar el agua de lluvia de las aguas negras y el agua de lluvia, pues redirigirla a los mantos acuíferos, a vasos reguladores, como si tuviéramos mucho espacio, y de esta manera pues ya aseguraríamos el agua que tenemos, ¿no? Pero digamos el costo de esas obras y la duración pues van mucho más allá de muchos aeropuertos que… Pero de qué forma estas aplicaciones se pueden utilizar para evitar o mitigar esta… Sí, yo creo que es más la filosofía, porque como comentaba, pues no he participado en un proyecto en particular de zonas costeras, pero básicamente como que el mensaje que quisiera transmitir es que cuando tenemos problemas que son dinámicos y que no podemos preespecificar, pues entonces nuestras soluciones necesitan ser adaptativas. Y una manera de construir estas soluciones adaptativas es con autoorganización, que pues digamos eso ya no tuve oportunidad de ir a detalle, pero digamos es más o menos la idea principal. Buenos días. Disculpe, tengo 2 preguntas, voy a aprovechar. La primera es como apoyo a mi tesis. La verdad, bueno, no conozco muy bien el tema respecto a eso, pero para adquirir todos estos datos que ustedes absorben, ¿cómo lo hacen? ¿Es un adquisitor de datos o, bueno, no sé, distingo eso, que estamos haciendo una lectura de contaminantes y esa parte tecnológica no la entendemos muy bien? Y la segunda es, ¿qué está pasando en México? ¿Por qué tanto nuestro atraso tecnológico, si las ideas existen, si los modelos están, qué nos está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué tanto nuestro atraso? Sí, sobre los datos, en muchos casos empezamos sin datos, entonces lo que hacemos son simulaciones abstractas. Y ya cuando tenemos resultados sobre esas simulaciones abstractas que nos permiten hacer un barrido de un espacio de parámetros, entonces, por ejemplo, no asumimos si es tráfico de lunes en la mañana o de viernes en la tarde o, no sé, domingo o de madrugada, simplemente barremos todas las densidades posibles de tráfico que pueda haber y obtenemos resultados. Ya que tenemos esos resultados, pues nos permiten tocar puertas y decir, oigan, tenemos esto, nos gustaría hacer digamos, experimentos ya no cualitativos sino cuantitativos, y eso, por ejemplo, en el caso del metro, pues nos permitió que nos proporcionaran cierto tipo de datos. Digamos, en datos medioambientales, pues sé que hay muchos tipos de sensores en el mercado, sé que cada vez son más baratos, digo, no sé exactamente qué es lo que estén midiendo como para poder sugerir algo. Hay muchos trabajos que también manejan redes de sensores, porque pues, en muchos casos queremos medir no solo un punto, sino pues,
varios puntos, pero después la manera de integrar esa información de varios sensores en algunos casos no es trivial. Entonces hay trabajos al respecto. Y sobre la dificultad, creo que no solo es de México, eso, digamos, en mi experiencia que he tenido en varios países pasa en todas partes, aquí en Singapur. No hemos encontrado una manera apropiada precisamente de vincular conocimiento que se genera en academia con toma de decisiones que se hacen en gobierno, con soluciones que se pueden comercializar en la industria. Entonces, precisamente esta interacción entre academia, gobierno e industria, pues es algo que, digamos, se han hecho muchos intentos a través de las décadas de cómo fomentarla, de cómo hacer más eficiente. Podemos estar todos de acuerdo en decir, bueno, el calentamiento global es un problema, vamos a resolverlo, la movilidad urbana es un problema, vamos a resolverlo, el abastecimiento de agua es un problema, vamos a resolverlo. Todos estamos de acuerdo en el qué, pero cuando ya es hora de decir el cómo, pues ya cada quien empieza a ir en otra dirección. Y pues los mecanismos tradicionales es organizar foros, se invitan a expertos, cada quien pone su punto de vista y la mayoría de los casos pues eso es todo, ¿no? En algunos casos pues se generan grupos de trabajo, se emiten recomendaciones y hasta ahí se queda todo, ¿no? Entonces son muy pocos los casos que llegan realmente a implementar soluciones. Entonces el hecho de que no tengamos una manera apropiada no quiere decir, pues entonces ya no vamos a hacer nada, sino es más bien hay que seguir buscando y explorando maneras de interactuar que sean más eficientes y se puedan aterrizar las soluciones. Sí, ¿había por allá? O ya se nos acabó. Sí, perdón por el tiempo. Bueno, no sé si afuera puedan tener un acercamiento. Y bueno, a mí me pareció una charla muy interesante. La clave, considero, es como la adaptación, bueno, la complejidad y la adaptación. Y sobre todo el trabajo colectivo entre desarrolladores de tecnología y la sociedad en general, justamente para la aplicación y respetar como la efectividad de todas las herramientas. Entonces, pues, muchísimas gracias en nombre de la facultad y de todos los organizadores, bueno, del staff de la WCN. Y pues un pequeño detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias.